claro, el conflicto entre Israel y Gaza, o sea, porque no es lo mismo que el otro sector de los palestinos, se complica, cada vez hay más muertes y el Papa Francisco pidió por la paz. Per le situazioni e tensioni di conflitto che persistono in diverse zone del mondo, specialmente in Medio Oriente e in Ucraina. Il Dio della pace susciti in tutti un autentico desiderio di dialogo e di riconciliazione. La violenza non si vince con la violenza si vince con la pace. Preghiamo in silenzio, chiedendo la pace, tutti in silenzio. Claro, ya son más de 500 los muertos, Sergio, porque el ejército israelí entró en Gaza, ¿sí? Insisto, hay que aclarar siempre que los territorios palestinos son dos. Uno, Cisjordania, ahí no hay invasión ni bombardeo. Sí, la Franja de Gaza, que está gobernada por fundamentalistas musulmanes del Hamas. Lo que primero fueron bombardeos, después se convirtió en una ofensiva terrestre. Estaban buscando túneles, estaban buscando una cantidad de misiles o cohetes, que eran los que les estaban disparando sobre territorio israelí, pero ahora la cosa se complicó mucho más porque ya están muriendo muchos más soldados israelíes. Horacio Calderón es analista internacional, lo hemos convocado para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando. Horacio, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, bueno, esta es una escalada previsible en el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, liderada, como bien dijiste, por Hamas, pero también acompañada por grupos como la Yihad Islámica Palestina y otros, que incluso están bastante conectados desde el punto de vista ideológico, estratégico y en algunos aspectos tácticos con la red de Al-Qaeda o con simpatizantes de la red de Al-Qaeda. ¿Qué tiene diferente de otros conflictos? Porque periódicamente hay conflictos en la zona, pero ¿qué tiene diferente este? Porque Siria tiene sus propios problemas de otro lado. Parecía que era un momento tranquilo para Israel, sin embargo, ahora arrancó con esta ofensiva y digo, no hay otro lugar en el mundo donde haya semejante cantidad de muertos. Por el momento diría que no. Bueno, en Irak sí los hay, sí, ¿no es cierto? Y en Siria también, ¿no? No olvidemos que en Siria son guerras civiles. Han superado 150.000 los muertos. Guerra civil con intervención de fuerzas extranjeras, de mercenarios extranjeros y con el respaldo de actores estatales de primer orden, como el caso de los Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, Arabia Saudita, Qatar, etcétera, que tenían como objetivo, al menos todos, ahora está la cosa un poco más dividida, el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, que será tiránico o será dictatorial, pero es laico, ¿no? Y no es una amenaza, por ejemplo, para los cristianos que están siendo decapitados en esa zona. Cuidado. Horacio, ¿qué cambió, si es que cambió algo, para que Israel tomara la decisión que hasta ahora no había tomado respecto de los territorios palestinos, de avanzar militarmente e invadir, cosa que hizo la semana pasada? Bueno, simplificando, acá hubo un detonador, pero nosotros sabemos siempre que siempre, cuando hay un conflicto en ciernes, uno siempre espera el detonador, ¿no? El casus belli, la pistola humeante. Así es. Eso fue primero, desde el punto de vista de Israel, el secuestro por parte de un clan islamista de los tres, de la familia Kawasme, los tres adolescentes israelíes, simpatizantes de Hamas, pero inorgánicos y descolgados, que asesinaron 3 adolescentes israelíes. Por el otro lado, un grupo de extremistas judíos, probablemente colonos, que ya fueron detenidos, que también acusó de terroristas el mismo primer ministro Benjamín Netanyahu, quemaron vivo a un joven palestino. Eso obviamente desató una ola de furia
dentro de los territorios, pero sobre todo, por Yo supuesto, lo que siempre en la Franja de Gaza. indico siempre es lo pequeño que es todo, ¿no? O Sí. sea, cuando uno tiene que entender que la Franja de Gaza es el tamaño de Vicente López. Exacto. Y Israel es realmente del tamaño de Tucumán, corregime si me Sí, equivoco. sí, sí, digo, no, pero no, no, claro. todo está en un radio muy pequeño. Por eso estas escenas de locura Claro. se viven de una manera particularmente dramática. Y un bombardeo en un lugar, o sea, cuando Israel bombardea la Franja de Gaza, se debe escuchar en la mitad del territorio israelí los bombardeos. Pero por supuesto, y Todo muy cerca. cuando desde Gaza atacan con cohetes, que no son misiles, son cohetes, son como canitas voladoras, son, se tiran, como decimos acá, al voleo. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? O sea que es un tema diferente. En el caso de Gaza, ellos crean, es decir, utilizan la herramienta de cohetería como arma psicológica, porque desde el punto de vista de la guerra no tiene ningún tipo de efecto. Hay quienes dicen que en este caso, obviamente la justificación o el detonante que vos señalás recién es real, de los 3 adolescentes israelíes asesinados. Yo diría, detonante, a ver, tal vez fui demasiado moderado, el pretexto. Bueno, a eso iba. Justamente hay algunos que están diciendo que ese pretexto es lo que le permite a Israel cada tanto tiempo poner en marcha su maquinaria militar, que de lo contrario, entre algunas comillas, se le oxida porque no tiene otro enemigo cerca. Yo diría que Benjamín Netanyahu, que es más rápido que muchos políticos nuestros, ¿no? O casi tan rápido que algunos, utilizó de alguna forma la muerte de los 3 adolescentes israelíes justamente para justificar, primero, sacarse de encima todos los elementos disidentes peligrosos de Cisjordania, que es la otra región de Palestina, donde está Jerusalén, etcétera, para que se ubique el televidente, ¿no? Y por otra parte, prepararse para una ofensiva contra Hamas, pero una ofensiva que estaba limitada a crear una especie de escudo protector en el norte, en el borde. En el borde. En el borde desde el sur hasta el norte. Ahora, ¿qué sucede? En medio de todo esto, asesinan extremistas judíos a un joven palestino y lo matan, lo queman vivo. Lo queman vivo, ¿no? Una cosa lo queman horrenda. vivo. Y después el detalle que a mí me impresiona mucho es que cómo los celulares, las cámaras están filmando todo esto todo el tiempo. Permanentemente, bueno, eso es O sea, una se ve cuestión como ya... nunca, se ve una guerra como nunca, digamos, No, se ve ni la del con las 2006. filmaciones directas. Ni la del 2006 fue en este nivel Claro. de exposición De posiciones mediática. mediáticas no, porque cada vez... Inmediato, se claro. filma, se graba y se sube a las redes sociales. La tecnología es tremenda y aparte, Hamas y todos los otros movimientos, Al-Qaeda mismo, se han perfeccionado en el uso de este tipo de herramientas. Hoy en una... Porque son su herramienta de denuncia. Claro, denuncia, pero muchas veces denuncia que también esconden cierto tipo de situaciones que no son las reales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender, que entender a todo el mundo. A mí me parte el alma, yo decía ayer en otro canal, como analista, no derramar, digo, no más de una, sino varias lágrimas cuando uno ve a un chico carbonizado o varias familias destruidas, no sé, un hospital devastado por una bomba, etcétera. El problema es que para los islamistas de Hamas, para los yihadistas de la yihad islámica y de otras organizaciones, el hijo, la mujer, que utilizan como escudo, y a mí me nefrega realmente las críticas que uno recibe por esto, los usan como escudos humanos porque para ellos no se mueren, van al paraíso. Entonces, Horacio, hay quienes dijeron el otro día, describían el silencio atronador del mundo árabe. ¿A qué lo atribuís? bueno, lo atribuyo a lo siguiente, que Hamas, que eso es muy importante recalcarlo, es un brazo palestino de la hermandad musulmana de Egipto, por eso la conexión de que Egipto mediaba o no mediaba. Entonces, ¿qué sucede? Hamas es para Egipto un peligro para su seguridad nacional y en muchas fases de los últimos tiempos ha sido mucho más riguroso Egipto con Hamas que Israel con Hamas. Israel, yo no soy un propagandista de Israel, ni mucho menos. En algunas cosas ni siquiera me simpatizan muchas de las acciones. Pero Israel en este momento sigue suministrando electricidad a Gaza, sigue enviando medicamentos, sigue enviando alimentos a Gaza. Por parte de los egipcios... Y bombardeo, de paso. Los egipcios. Y bombas. Los egipcios no envían alimentos, no envían electricidad, no envían nada. Es decir, para el gobierno de Egipto, que hizo una propuesta que fue rechazada por Hamas, ¿no es cierto? La posición es mucho más dura que la de Israel. ¿Por qué? Porque Hamas es un movimiento palestino
que no tiene como objetivo la creación de un Estado palestino. Ellos quieren crear una república, porque esto es diferente al tema Emirato, tiene una explicación que a lo mejor el televidente en principio no va a entender si uno lo explica muy largamente antes. Pero ellos quieren crear, una república o un emirato, si queremos llamarlo, para que se entienda mejor, islamista. En Egipto, perdón, en la Franja de Gaza, Y en Egipto. en Cisjordania, y en el Reino de Jordania. Pero si Pero para, efectivamente- espere un momento. ¿Por qué hay tantos niños muertos? Si esto se supone que es una guerra. Vamos a los detalles más básicos. Sí. ¿Por qué hay tantos niños muertos? A ver, si vos en tu casa, o en tu departamento, o en tu mansión, o lo que fuera, tenés en los sótanos, por ejemplo, un arsenal, o tenés al lado de la parroquia, porque uno, claro, uno no va a mezquita, al lado de la parroquia, una rampa de lanzamiento, cuando se lanza un artefacto de estos, ¿no es cierto? El que está monitoreando el punto de lanzamiento responde al mismo lugar. Entonces, estos yihadistas o estos islamistas, esto yo hablo objetivamente, utilizan esos muertos como una herramienta para propaganda. Pero hoy Israel global. atacó un hospital. ¿Perdón? Hoy Israel atacó un Bueno, hospital. yo ahí en el caso del hospital... Ya decir daño colateral a eso es un poco serio. No, yo no estoy hablando de ahí, sería otro tema. En el caso del hospital se debería haber a lo mejor enviado un comando de fuerzas especiales, como tanto se ve en muchas producciones de Hollywood, etcétera, que evitara, por ejemplo, un ataque que ahora Israel se ha disculpado porque dice que fue un error. Pero ese error costó la vida de esto. Como el caso del avión. ¿Cómo van a cometer un error en un hospital? No, por eso, no. El error, En un lugar que es chiquitito, que deben conocer casa por casa quién vive. Error de tiro, exactamente. Lo que sucede es que a veces, la forma de pensar, uno que está habituado a estar en zonas de guerra y todo ese tipo de cosas, de un militar, es como un acto reflejo. Entonces ellos detectan en la pantalla, viene un misil, que a lo mejor fue lanzado a 10 metros de la puerta del hospital, 30 metros, 40 metros, y ellos envían las andanadas a eso. Yo estoy, El otro día nos preguntábamos con Rolando, si la guerra esta es tan desigual, incluso desigual en términos de resultado. Pero, no es desigual, ¿eh? No, quiero decir, deja 300, 400 muertos de un lado y 5 del otro, 500 de un lado, 10 del otro. ¿Cómo es posible que Israel no gane finalmente? A ver, no, O que jamás no haga un alto el fuego. Ahí ¿no? está el tema. ¿Qué sucede? No muere tanta gente del lado de Israel porque Israel ha gastado una fortuna en crear un sistema de defensa aérea que se llama Iron Dome, o sea, cúpula de hierro. Entonces cada vez que ven llegar a un cohete de estos, lo derriban en el camino. Si llegaran a destino todos los cientos de cohetes que se envían desde Gaza a Israel, mataría a mucha gente. Yo he recorrido la zona. Hay jardines de infantes que son subterráneos, que tienen una cúpula de concreto más una cúpula de acero para evitar, por ejemplo, que impacten los cohetes que llegan a diario. O sea, ¿por qué? Hamas está cometiendo, y es muy hábil en esto, una provocación a Israel, porque le crea un problema muy grave, porque Israel... Está bien, a lo mejor pero están matándole la gente a ellos. Claro. bueno, no les importa. Porque esa gente se va ¿Es realmente así? Es que es así. Yo te puedo mirar, te doy mi... Es decir, A mi ver, palabra de honor. Hagamos de cuenta, ¿Qué te puedo decir? hagamos de cuenta que es así. Conocimientos, de todo Horacio, esto. hagamos de cuenta que es así y que no les importa. Vos decías hace un ratito que... Yo claro que yo soy antisionista, estoy en contra del sionismo. O sea, no tengo la obligación, y por eso me llaman ustedes, me llaman a otros canales, de ser objetivo, de tirarme a la cabeza el sesgo ideológico. Vos decías que el objetivo de Hamas no es la creación del Estado palestino. No, Sí. usan la causa palestina Bueno, para otra cosa. Pero si fuera así, Sí. ¿no correspondería que Israel y los aliados, fundamentalmente Europa, Estados Unidos, empujaran a Israel para que creara finalmente el Estado palestino, que es el reclamo social, y le quitara argumentos a Hamas? Exactamente. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, o una afirmación muy interesante, y yo te puedo dar la respuesta concreta, que a lo mejor a muchos israelíes que vean esto no les va a gustar. Y es que Israel no tiene ningún tipo de interés en que haya un Estado palestino soberano e independiente. Entonces ni sigamos secular, así. Ni secular ni islamista. ¿Por qué? Porque si el Estado palestino, vamos a poner, de Al-Fatah, que no tiene absolutamente nada que ver con la teocracia, estos toman whisky, viven los de Hamas, yo he entrevistado a los de Hamas, son guerreros, los tipos que son consecuentes con sus ideales. Israel nunca va a permitir un Estado palestino laico, ¿no?, soberano e independiente, porque de ser así va a tener el derecho, para terminar, va a tener el derecho a ¿qué? A tener fuerzas armadas. Entonces va a tener emplazamiento de misiles
a lo mejor a 5 kilómetros, 10 kilómetros. Entonces Israel en un punto le conviene. Israel no quiere un Estado status quo. palestino, salvo que se convierta el Estado palestino en una provincia israelí desde el punto de vista, si no es de jure, de facto. Cuando uno ve esto que está pasando en Medio Oriente, ¿de ahí se puede desencadenar de alguna manera, como ya pasó hace 20 años, algún grupo que quiera atentar en un tercer país como atentó en la Argentina? Por supuesto que sí, ya están activamente en eso. El Hezbollah libanés... O sea, Argentina tiene que volver a preocuparse por atentados que pasen por el efecto mariposa de lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Te puedo dar una primicia absoluta? Hace cosa de 45 minutos, yo ya informé a quien debía, me ha llegado una alerta de Mendoza, no voy a dar nombre, que están tremendamente preocupados porque han llegado a Mendoza 8 personas de un país asiático, que son musulmanes, que han nacido en el mismo lugar, que tienen los papeles que les han dado la visa de entrada. Como recordarás, se la dieron a Yamat Tabligh hace muchos años, que yo creo que entrevistaste a 2 personas a las cuales, de alguna manera, esa organización, yo los acusé públicamente y eso les costó, en el año 2005, fue un artículo de La Nación, si me permitís, a dos páginas de La Nación, porque ellos querían instalar, por ejemplo, no son terroristas, son extremistas y son semilleros de extremistas. Querían instalar en Rosario un complejo religioso de 600 millones de dólares. Sí, de reclutamiento de fundamentalistas. 600 millones de dólares. Es un número. Para un complejo religioso, habitacional, etcétera. Mucha plata. Mucha plata para un país que no tiene tantos adictos o tantos voluntarios o tantas almas, como decimos los católicos, que puedan ser reclutadas, por ejemplo, para entrar o para ingresar a la religión que les gusta, sea la rama sunita del Islam, sea la rama chiita, etcétera. Eso se paró. Bueno, hace poco se supo que había un argentino combatiendo en Irak con este nuevo ejército. Con este nuevo tema. Entonces, la Argentina, y yo eso lo he reiterado a las autoridades de manera privada, y en algunos casos yo no puedo dar datos en ese sentido porque uno tiene que guardar el secreto profesional. Uno no trabaja por servicio de inteligencia, pues no estaría acá en este momento. Por secreto profesional no lo puedo decir, pero sí hubo acá en la Argentina, hace 2 años, me consultaron por eso, la sospecha de que una embajada de un país árabe era blanco en ese momento y el embajador de ese país árabe pidió al Ministerio de Seguridad, que en ese momento estaba a cargo de Nilda Garré, apoyo para poder, digamos, tener cierto tipo de precaución frente a lo que ellos creían podía ser un atentado inminente, ¿no? Horacio, muchísimas gracias por venir. Nos vamos a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos les vamos a contar